Hoy está con nosotros la doctora Ada Patricia Mendoza. Ella es psiquiatra de los Centros de Integración Juvenil que hacen una labor espléndida y vamos a hablar un poco sobre las emociones y cómo las emociones mal encausadas nos pueden llevar a tomar malas decisiones. Sí, así es. Buenos días. Yo les decía que las emociones deben educarse. Y deben educarse porque si no el niño no identifica qué siente, ni los papás identifican qué sienten, y entonces en el momento que el niño, por ejemplo, llora o hace un berrinche, el papá no sabe por qué lo está haciendo, pero el niño tampoco sabe por qué lo están regañando, porque él está sintiendo una emoción y el papá no identifica de qué se trata. Entonces sí, tenemos que tener muy claro que como adultos tenemos sensaciones que tal vez ya identificamos como la angustia, el miedo, el dolor, la tristeza, pero que los niños todavía no han nombrado estas sensaciones. Entonces tienen la sensación pero no saben cómo se llama. Y es extraordinariamente difícil porque cuando un niño dice tengo miedo, y lo dicen todos más o menos alrededor de los 4 años, el papá o la mamá le dan diferentes respuestas negando el miedo. Es decir, no, tú no tienes por qué sentir miedo, o no, ¿por qué sientes miedo si estoy aquí? Sí, no tengas O miedo. no tienes por qué tener miedo, porque no va a pasar nada. Y entonces el niño lo que hace es que, lo mete en el saco de los regaños, y entonces cada vez que siente miedo, siente que lo van a regañar. Entonces no lo dice. Y entonces lo va guardando, hasta que llega a la adolescencia, lo saca como parte de la rebeldía. Okay. Y entonces los papás dicen, bueno, ¿y qué le pasa? ¿No? Es que está sacando toda esa ansiedad que había guardado, que ya no oculta, que ya no esconde, y ahora la saca de manera rebelde, pero tampoco sabe qué hacer con ella. Entonces los papás lo viven como algo, una mala conducta sin ser una mala conducta, y empiezan a castigar, ¿no? Cuando hay que identificar si esta angustia, este miedo se ha transformado en algún síntoma que requiera ayuda. A veces el miedo no requiere ayuda médica ni psicológica, requiere simplemente un abrazo, requiere una ayuda de mamá, de papá, de estoy contigo. A veces también me da miedo a mí. ¿Por qué esta sensación de repente de tener miedo? Bueno, porque el cerebro va teniendo emociones en todos sentidos. Vamos viviendo cosas desde niños. El niño tiene emociones tanto agradables como desagradables, pero no las ha nombrado. Entonces tiene que empezar primero por nombrarlas. Esto se llama miedo, esto se llama alegría, esto se llama tristeza, esto se llama vergüenza. Y a veces los papás no se detienen en ayudarle a nombrar las emociones. Entonces, las grandes emociones, lo que nosotros conocemos como emociones primarias, amor, agresión, tristeza, esas grandes emociones son muy fáciles de que todos las distingamos, pero las secundarias, como puede ser vergüenza, como puede ser, no sé, pena, ¿no? Por algo, los padres no se detienen a enseñarlas, y entonces cuando el niño las siente no sabe qué hacer. Okay. Ni cómo nombrarla, ni qué hacer con ellas, ¿no? Ok, entonces ya tenemos un niño que a lo mejor nunca ha sabido diferenciar exactamente qué es lo que siente, porque papás tratando de hacerlo sentir bien le han dicho no, y se quedan con las emociones guardadas. Entonces llega la adolescencia. ¿Por qué en la adolescencia casi siempre todo el mundo se revela ante lo que sea, pero se revela? Bueno, es un proceso normal de la etapa de vida, en donde de los 0 a los 12 aproximadamente el niño va a aprender. El niño es una esponja, dicen los maestros, ¿no? Aprende. De los 12 a los 18 lo que va a hacer, va a experimentar a ver si es cierto que lo que aprendió es real. Nosotros los psiquiatras vemos el cerebro como un gran experimento de sí mismo. El cerebro está aprendiendo ciencia, está haciendo ciencia con su propia vida. Entonces, los primeros 12 años aprende o hace lo que le dicen, y los siguientes 6 años confirma que esa teoría sea real. Okay. Es decir, si tú lo que me dijiste de niña es lo adecuado para mí, y entonces después de los 18
Una vez confirmada esa información, lo que me dijiste de los 0 a los 12, lo confirmé de los 12 a los 18 y elijo después de los 18 si lo continúo o lo cambio. Ok. Este es el proceso normal de cualquier ser humano, ¿no? Ok, entonces ya llegamos a la adolescencia y no sabíamos exactamente qué era lo que sentíamos. ¿Qué pasa ahí? Entonces, el niño siente cosas y viene el amigo, el vecino, el malo de la película, por llamarlo de alguna manera, a ofrecer algo, ya sea droga, ya sea sensaciones distintas, porque no necesariamente empiezan por una droga. Como ver una película porno. Como ver una película porno, como hacer un deporte extremo, como hacer cosas que nunca han hecho. Robar algo. Sí, entonces empiezan a experimentar cosas que nunca han hecho. Esto causa una emoción diferente y a veces se hacen estas, llamémosle, gustos por las emociones. Decía el mocha orejas, bueno, a mí lo que me gusta es la emoción que me provoca todo el trayecto, no en sí cortar la oreja, sino toda la emoción que es el secuestro, el pedir la recompensa, etcétera, ¿no? Porque empiezan a fluctuar ahí la adrenalina y otras sustancias. Claro. Ajá. Entonces, cuando empiezan a experimentar con drogas, esta sensación nuevamente se modifica, para bien y para mal, ¿eh? A veces sienten tranquilidad, a veces sienten otra emoción más acelerada, y entonces esta novedad, por llamarlo de alguna manera, en las emociones es lo que les hace esta parte adictiva, ¿no? Entonces, si nosotros educamos las emociones, en el momento justo de llegada a la adolescencia, el chico no va a experimentar con nuevas emociones porque va a saber cómo controlarlas, cómo llevarlas a donde él quiera. Ah, muy interesante. Ok, es que ahorita que estaba platicando todo esto, pensaba en los que les gusta correr los coches a toda velocidad, ¿no? O hacer trompitos, o robarse las bolsas del pan de la señora que va saliendo de la panadería. Ajá. O sea, esta serie de cosas que parecen como, ay, hay que divertirnos, pero que empiezan a caer en conductas que son o criminales o que son totalmente nocivas para la persona Claro. y para los demás, ¿no? Entonces, los padres tienen que saber dos cosas en términos muy generales. Las emociones hacia el interior nos van a ayudar a identificar peligros. En la época, vamos a decir, de la prehistoria, pues teníamos que identificar al mamut que venía a atacarnos o al león que venía a comernos. Y una vez que viene el animal, nosotros tendríamos que tener mecanismos ya sea de huida o de agresión hacia ese animal de defensa. Hoy día no utilizamos esos mecanismos, pero sí al atravesar una calle, por ejemplo, sí tenemos que tener toda una serie de cuidados emocionales de detenerme o de decidir a qué hora voy a caminar, a emprender la marcha para atravesar. Y esta simpleza, ¿no?, de la memoria tiene que ver con las emociones. Entonces, las emociones internas me van a permitir la preservación de la especie, y las emociones externas me van a permitir saber qué está pensando el otro. En cuanto a los amigos, ¿no? Es que, y sí es cierto, ¿no? Digo, a todos nos educaron o nos enseñaron en algún momento que hay que cuidar a las amistades y papás normalmente eran de no me gusta tal persona y no sales con esa persona. Y efectivamente, los amigos te pueden jalar mucho por imitación, porque te diviertes con ellos, porque vas a hacer algo diferente o lo que sea. Y a veces uno, por querer farolear con los amigos, ¿no?, hace cosas que son muy aventuradas y volvemos a lo mismo, que caen en estas conductas que pueden ser ya o criminales o nocivas para uno mismo, ¿no? Sí, cuando los amigos invitan algo, vamos, si este chico está educado hacia identificar sus propias emociones, podrá entonces tener una capacidad de decisión adecuada. Estos chicos que optan por la delincuencia o que optan por las drogas o que optan por, vamos a decir, entre comillas, las bromas pesadas, son chicos que no tienen un desarrollo cerebral normal y que no están identificando sus propias emociones ni las de los demás. Aquí en las funciones externas sería identificar si yo te robo el pan, por ejemplo, ¿tú qué sentirías? Y con toda seguridad dejo a tu familia sin pan y esta sensación de dejar a la familia sin pan debe causar algo en mí.
debe causar no, eso no es correcto, eso no está bien. Y entonces yo tener el freno sola de no hacer esta conducta. Pero si yo no sé, en el supuesto caso, no me educaron para saber qué puede sentir el otro, entonces lo hago porque me parece chusco. Claro. Ahora, está esta otra parte en la que, y lo vemos todos los días, de una misma familia, ¿no? Es una mamá con papá o sin papá o como sea la parte parental, pero puede haber 3 hijos, 4 hijos, 2 hijos, y uno convertirse en un ingeniero en aeronáutica y llegar a la NASA, mientras que el otro decide irse por las drogas, el robo, los coches, la mala vida, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa ahí? Bueno, aquí no podemos hablar de un solo factor, hay muchos, es multifactorial el asunto, pero los padres, madres y padres pasamos por etapas distintas en la vida en donde hay problemas y donde descuidamos la función parental. Nosotros decimos por eso que es muy importante que los papás, que tanto la mamá como el papá deseen tener hijos y se comprometan a educarlos, porque una cosa es el quiero hacerlos y otra cosa es quiero educarlos. Y esto viene más que nunca bien dicho porque estamos hablando de que somos el país con mayor incidencia en adolescentes embarazadas, o sea, que la mayoría de ellas ni tienen ganas, ni pueden, ni saben cómo cuidar a un niño que va a crecer como quién sabe, ¿no? Sí, no, y ahorita estamos teniendo precisamente un problema de embarazadas muy chiquitas con un alto índice de problemas médicos, inclusive de muerte, por las edades tan pequeñitas en las que se están embarazando. Claro, ahora, doctora, también la colonia, el barrio, la cuadra donde uno crece, también marca, también influye. ¿Por qué? Pues porque es lo que vemos a final de cuentas, ¿no? Entonces, barrios donde hay altos índices de ninis, por ejemplo, chicos que no estudian, que no trabajan, que nada más andan viendo a ver si se roban las llantas o los espejos de los coches o lo que sea, ¿pueden jalar a estos chicos más hacia esa área? Sí, otra vez, volvemos a lo mismo. En estas emociones internas y externas que tenemos que educar, si este chico no está bien educado, claro, lo jala la sociedad. Hay muchos factores sociales que tenemos que tomar en cuenta y no decimos que una colonia es igual que otra porque hay como costumbres culturales por zona, por colonia, por estado, por país, ¿no? Entonces sí tenemos que tomar en cuenta esto, sobre todo a la hora, por ejemplo, de políticas públicas sobre la diversión, ¿sí? ¿En qué se va a divertir esta colonia o en qué se va a divertir la colonia de al lado? Bueno, que de hecho por eso hacen tratar de rescatar estos espacios para poner espacios donde se pueda hacer ejercicio, donde puedan ir a jugar básquetbol o algo por el estilo. Doctora Ada Patricia Mendoza, yo le agradezco enormemente que haya venido este día porque lo que nos queda claro de esta plática es los papás. Los papás y la educación que les damos a nuestros hijos. Todo lo demás se puede ir arreglando, pero los papás y la educación. Y los papás tienen que saber qué hacer. Exactamente. ¿No? Muchísimas gracias. Y gracias también a los Centros de Integración Juvenil por la gran labor que hacen.